¿Cuánto tiempo transcurre desde que se cierra el interruptor hasta que la corriente de la bobina del circuito de la figura llega hasta el 90% de su valor en equilibrio? Considérese que antes de cerrar el interruptor el circuito estaba trabajando en régimen permanente. Tenemos que V1 vale 25 voltios, V2 20 voltios, R1 2 ohmios, R2 3 ohmios, R3 2 ohmios y la inductancia de la bobina son 6 milihenrios. Este problema es un transitorio RL clásico, donde hay que hallar la corriente inicial, la corriente final y la constante de tiempo, para luego despejar el instante en el que se alcanza el 90% del valor en el equilibrio. Paso 1. Corriente inicial, antes de cerrar S1. Con S1 abierto, el circuito está en régimen permanente, así que la bobina se comporta como un cortocircuito, no hay caída de tensión en ella. Al estar S1 abierto, la rama izquierda está desconectada y tenemos para la rama derecha 20 más I sub 1 por 3 más I sub 1 por 2 igual a 0. Despejamos y tenemos que I sub 1 es igual a menos 4 amperios. Y esto va a ser I de L de 0 menos I de L 0 más, vamos a tomarlo I de L de 0, igual a menos 4 amperios. Paso 2. Circuito equivalente tras cerrar S1. Vamos a calcular I de L de infinito. La bobina, tras alcanzar el régimen permanente para tiempo infinito, vuelve a comportarse como un hilo. Y planteamos para la malla de la derecha 20 más I sub 1 por 3 más I sub 1 por 2 menos I sub 2 por 2 igual a 0 y 25 para la malla de la izquierda 25 más I sub 2 por 2 menos I sub 1 por 2 más I sub 2 por 2 igual a 0. Resolvemos el sistema de ecuaciones y nos queda que I sub 1 es igual a menos 8,125 amperios e I sub 2 igual a menos 10,31,25 amperios. Por tanto, I de L en el infinito va a ser I sub 1 menos I sub 2 y nos queda 2,1875 amperios. En el paso 3 calculamos la constante de tiempo tau, que es igual a L a la inductancia partido por la resistencia equivalente. Tenemos que calcular la resistencia que ve la bobina después de cerrar S1. Anulamos las fuentes, V1 y V2, las cortocircuitamos y vemos que R1 y R2 quedan en paralelo con la bobina. Calculamos su resistencia equivalente como 1 partido de R1 más 1 partido de R2 y al operar nos queda que la resistencia equivalente 1,2 es igual a 1,2 ohmios. R3 está en serie con la bobina, con lo cual tenemos que la resistencia equivalente total va a ser 2 más 1,2, 3,2 ohmios. Por tanto, tau nos queda que es 6 por 10 a la menos 3 dividido entre 3,2 y nos da 1,875 por 10 a la menos 3 segundos. En el paso 4 escribimos la ecuación general de la corriente, I de L de t igual a I de L de infinito más I de L de 0 más menos I de L de infinito por E elevado a menos t partido por tau. Sustituimos los datos que hemos obtenido y en I de L de t ponemos el 90% de la intensidad en el infinito, o sea, hacemos el 90% de 2,1875 y nos queda una I de L de 1,96875. Vamos operando con cuidado y tomamos neperianos y al final el tiempo nos sale de 0,063 segundos.